¿Cómo se transforma el uso de medicamentos en medicina y en psiquiatría en este tiempo hasta llegar a la situación actual? En este apartado veremos cómo esta modalidad en el uso de los medicamentos ha ido tomando cada vez más importancia con el tiempo, situación que no escapa su utilización en salud mental. They basically believe that everyone is mentally ill. You smoke too much, it's a disease. You're too unhappy, it's a disease. You're too thin, it's a disease. You're too fat, it's a disease. Where are these coming from? These are coming from the minds of psychiatrists that are dreaming these things up, writing papers and getting published with their names on it, creating these new diseases. First he said that I had ADD. Then he said that I was depressed. Then he said I might be bipolar, but I don't have ADD anymore. And he said, you know, I've been noticing you, and I wonder if you have it too. What they decided is that both my husband and my son had a chemical imbalance that needed to be corrected with a chemical balancer. There is not one shred of credible evidence that any respectable scientist would consider valid, demonstrating that anything that psychiatrists call mental illness are brain diseases or biochemical imbalances. It's all fraud. En el segundo capítulo del libro de Néstor Brownstein sobre clasificar en psiquiatría, el autor hace un recorrido general sobre este punto. En este capítulo, titulado Medicación de la vida y la cultura, Néstor Brownstein considera que esta modalidad discursiva, aunque en permanente expansión, se inició para la medicina en el siglo XVIII. Como sabemos, estamos en los inicios de la ciencia moderna. Ver la primera parte del texto en esta misma editorial de Fernando Morales, 2016. Cómo se construye el saber en medicina y en salud mental. Trata sobre el nacimiento de la ciencia moderna, páginas 12 y 21. De manera incipiente, la medicina comienza a extender el uso de medicamentos, situación que se incrementó en el siglo XIX, pero es en el siglo XX que es decretada oficialmente como política de los estados a partir de la nacionalización de la medicina en Inglaterra en 1942, que dio lugar en todo el occidente a la constitución de los institutos de seguro social, y cada vez más visible en la medida que avanza el siglo XXI. Por lo cual, diferentes, cuando no todos, los aspectos de la vida humana son vistos y tratados en términos de saber médico, supuestamente científicos, avalado por cifras y estadísticas que muestran a las claras dónde está el bien, la salud equiparada a la normalidad, y dónde está el mal, la enfermedad que nos acecha. Brownstein, 2013. Se transforma en algo legal, oficial, donde se impone el discurso médico cuyas finalidades están relacionadas con las medidas higiénicas o sanitarias. En este caso, la aplicación de la medicación en la medicina se puede constatar está orientada hacia el manejo del cuerpo y específicamente a aquel asociado a los órganos. Es poco conocido un saber en medicina que se aleje de la observación de los órganos en el momento de sus intervenciones y tratamientos de las enfermedades del organismo. Con tanto dinero por ganar, todo lo que los psiquiatras necesitaban era una teoría científica para justificarlo. La solución, un informe oficial que declaraba que todos los problemas mentales derivados del llamado desequilibrio químico del cerebro requerían drogas para corregirlo. This chemical imbalance is one of the greatest fallacies ever foisted upon patients and the public. There is no chemical test to show an imbalance related to any psychiatric disease, whether it's depression, anxiety, what have you. The chemical imbalance is for the benefit of the psychiatrist. It has to be there so that psychiatrists can treat it. Más delicado aún si nos referimos al campo de la salud mental y a la psiquiatría en particular, donde para designar aquello que ellos denominan trastornos o enfermedades, cuando no existen los mismos parámetros que en medicina, donde una clínica de la mirada se impone para el diagnóstico, el tratamiento de las enfermedades o síndromes. En el caso de la salud mental, la psiquiatría y sus manuales estadísticos para los diagnósticos DSM-5 y CI-10 se acude a designar como trastornos todo comportamiento o conducta que se aparta de una medida,
de una media, que es considerada como normal. Es así como pueden ser considerados trastornos las decisiones que las personas toman sobre su vida, sus actos, su cuerpo, y que aparezcan separadas de una norma o media estadística determinada de antemano. Todo lo que se sale de la ley es visto como una anomalía. La medicación cambia el estatuto del médico, que se transforma en autoridad política e en consejero indispensable de la polis, de las ciudades, de los gobiernos. Brownstein, 2013. Los profesionales de la salud pasan a ser servidores de los estados y en muchos casos los agentes promotores de la expansión del consumo de fármacos. Situación confusa e inquietante cuando se trata de la utilización masiva de psicofármacos de forma masificada en la salud mental asociada con los grandes laboratorios farmacológicos. Ver documento adjunto de Fernando Morales sobre el texto Cómo se construyen los saberes en medicina y en salud mental. La actualidad en la formación en salud mental, páginas 28 a la 37, año 2016. La declaración de Brock Chisholm ejemplifica la arremetida psiquiátrica directa contra nuestro sistema escolar. They actually said that the purpose was social control, not to pass on knowledge, not to give him something so that he can go into the world of work. En 1950, psiquiatras y psicólogos de todo el mundo se reunieron en la Casa Blanca para proponer una reorientación total del sistema público escolar. The White House Conference on Mental Health in the 1950s was a landmark that served to bolster the idea that schools would serve their communities better as mental health clinics than they would as institutions of learning. In the early 60s, the world of psychiatry started to really go places in this country. Little by little, it came into our schools, our educational system. Y para 1965 se convirtió en ley. Se les dio luz verde a los psiquiatras para que etiquetaran y drogaran a los estudiantes al por mayor. A child is labeled ADD or ADHD the minute he can't sit still for a 10-15 minute period of time, or he talks constantly, or ignores the teacher completely. That will get him and earn him an ADD or ADHD label. En 1987 se etiquetaba libremente a los niños con el trastorno del déficit de atención e hiperactividad TDAH. En un año se diagnosticó a 500,000 niños americanos con este trastorno. Para 1994, esa cantidad se había elevado a 4.4 millones. En este capítulo el autor hace un largo recuento de cómo la medicación se encuentra inscrita y se inmiscuye en los acontecimientos humanos físicos o psíquicos vitales y cotidianos. Nacer, morir, crecer, envejecer, reproducirse, alimentarse, menstruar o dejar de hacerlo, aprender a hacer el amor, masturbarse, jugar y apostar, leer, sentarse en la televisión o en la computadora, amar, apasionarse o entristecerse, padecer de una pérdida personal o sentimental, las creencias, las conductas, la sensibilidad y la motricidad, todo es visto como un acontecimiento que se clasifica como sano o enfermo, pero siempre en la perspectiva médica y con la vista puesta en criterios de normalidad. La desviación de la norma, el peso, el sobrepeso, la apariencia estética, la estatura, las horas de actividad física y mental, etc., son siempre problemas cuyas claves caen en la jurisdicción médica. Néstor Brownstein, 2013, páginas 34 y 35 de su libro. Aquí, toda desviación es para ellos el resultado de una disfunción, y lo que era antes rechazado o repudiado como una conducta o comportamiento inmoral, pecaminoso o producto de alguna acción delictiva, ahora es considerado inadecuado y es descalificado por enfermo. Pero las fraudulentas teorías del desequilibrio químico no podían ocultar las crecientes pruebas de efectos secundarios comunes y aterradores, como la acaticia.
akathisia is like an extreme inner nervous agitation. People describe it as wanting to crawl out of their own skins. And this happens with great frequency, and it is absolutely, totally well understood to be associated with suicide and violence and homicide. Tras años de informes de esos efectos secundarios e incontables casos de violencia, automutilación y muerte, en 1991, especialistas en salud, legisladores y el público finalmente obligaron a la FDA a ordenar una investigación. I know with absolute certainty that if Charles had any idea of the side effects of Prozac, he would never have taken it. I had two sons, David Lee, age 8, Billy 16. Wife 20 years, all gone. I'll tell you why. After being on Prozac for 21 days, my wife shot and killed both of these two boys right here. She turned the gun to herself and shot herself twice. I took the 9mm automatic, sat down on the bed and put the gun to my head. And I blew a 4-inch hole out the back of my arm instead of my head. Thank God I was a lousy shot. Had someone looked further into Prozac, steps could have been taken to avoid it. Lo que se suponía que fuera una sesión imparcial era un panel de psiquiatras que en su gran mayoría tenía lazos financieros con las compañías farmacéuticas. They basically couldn't find an expert, a doctor, a psychiatrist, at a leading medical school who basically in some way or another didn't have a consulting agreement, hadn't taken money from the pharmaceutical companies. I do not find from the evidence today that there is credible evidence to support a conclusion that antidepressant drugs cause the emergence and or the intensification of suicidality and or other violent behaviors. 500 deaths, 33 murder cases, and over 20,000 adverse side effects. Would you like to tell me why this drug is still on the market? Is there an alliance, an unholy alliance between the psychiatric community, the pharmaceutical industry, and the FDA? And the answer is yes. Esta alianza deshonesta se hizo muy evidente en 1997, cuando las compañías farmacéuticas persuadieron a la FDA a que se les permitiera anunciar directamente al público. Con los psiquiatras proporcionando aprobación médica, en solo 3 años, la venta de drogas psiquiátricas se disparó casi 2 veces y media. Cuando el número de víctimas de la violencia y el suicidio subió hasta las nubes, la indignación del público obligó a la FDA a publicar etiquetas con advertencias sobre los antidepresivos. Pero para entonces ya habían pasado 13 años, se habían hecho miles de millones de dólares y los psiquiatras comercializaban sus nuevas drogas milagrosas. Más del 8% de la población mundial ha tomado drogas psiquiátricas basadas en ciencia falsa y respaldadas por gente comprada que regulan las drogas. Sus dañinos medicamentos logran utilidades brutas de casi 27,000 millones de dólares al año. Algo que aparece como paradigma es que no es el saber científico el que genera tal masificación de los medicamentos, sino los intereses que se mueven detrás. En el intento de que se extienda cada vez más, que comienza a ser revelado por intelectuales e investigadores, que es aquel de la medicalización de la vida y de la cultura, como lo demuestran los trabajos de Deleuze, Foucault e Illich, entre otros, citados por Néstor Brownstein en su libro Clasificar en Psiquiatría, quien escribe, abro comillas, los avances de la medicalización pueden verse como un síntoma destacado de un proceso histórico-social que se extiende por el mundo entero con brigadas de profesionales ocupados en promover la salud e encubriendo los intereses de las industrias farmacéuticas, de los aparatos de diagnóstico computarizado, del aparato de investigación científica, entre comillas. Lo que progresa es el mecanismo de dominación y control de los seres humanos, de sus cuerpos, de sus vidas, al servicio del discurso de los mercados. Tercer y último avatar del amo, después del primero, el amo clásico, dueño de los esclavos, y el segundo, el amo capitalista, como sus proletarios libres y ciudadanos. Se trata del pasaje de las arcaicas sociedades de soberanía, gobernadas por el amo tradicional, a sociedades de control, donde el nuevo amo, el amo postindustrial, es el conjunto de computadoras impersonales, interconectadas e interactivas, que evalúan y toman decisiones de programarse a sí mismas y programar a sus usuarios,
Brownstein 2013. En conclusión, según el autor, la medicalización es un arma que funciona al servicio de un discurso de los mercados y ordena, en nombre de valores idealizados, la salud, la larga vida y la ciencia. La psicofarmacología a partir de 1950 y sus consecuencias en la salud mental. En esta mitad del siglo XX, las sustancias llamadas químicas o psicotrópicas han modificado el panorama en el campo de la salud mental. En su libro Pourquoi la psychanalyse, la investigadora e historiadora francesa Elisabeth Rodinesco, en el capítulo 2, Los medicamentos del espíritu, citando a Trullier, quien en su libro Los 10 años que han cambiado la locura, nos dice que las sustancias químicas desocuparon los asilos, sustituyeron las camisas de fuerza y los tratamientos tradicionales en la psiquiatría. Pero la siguiente cura milagrosa que los psiquiatras agregaron a su arsenal les dio más dinero que nunca, ya que es más rápida, más barata y puede convertir a cada hombre, mujer y niño en un paciente de por vida. A principios de los 50, los psiquiatras descubrieron su siguiente cura milagrosa. Una sustancia química originalmente creada para matar parásitos en los cerdos. Su descubrimiento entorpecía la función cerebral de un modo similar al de meter un punzón en la cuenca del ojo. Era un viejo tratamiento con un nuevo disfraz. With the advent of these new tranquilizing drugs, it seems not too much to say that we're on the verge of an entirely new era in the treatment of mental illness. Nombrándola lobotomía química, el psiquiatra canadiense Heinz Lehmann describió el Thorazine como una píldora fácil de tomar, con el mismo efecto que la psicocirugía, pero sin ensuciar nada. Thorazine provided psychiatry with the entry into mainstream medicine. It had its magic bullet. If I'm a psychiatrist and I have to spend an hour talking to someone in psychotherapy, there's only so much I can charge for that hour. But if I can come in, give you a pill, and send you back out in 15 minutes or 10 minutes, that's a much more efficient use of my time monetarily. Lo que los psiquiatras no le contaron al público era que el Thorazine causaba una condición neurológica atroz, conocida como disquinesia tardía. And that's a neurological syndrome where you have muscle twitches, abnormal jerks, which are uncontrolled, and they either last for a long time or sometimes they're permanent. So that's very clear, very well recognized long-term or permanent brain damage from these medications. Mr. Blount has virtually no signs of his original illness now. The signs that the movements of his mouth are completely side effects of the drugs that he was on for 20 years. Mr. Blount is quite rational. He understands what's going on. And if you're patient, he can carry on a very rational conversation with you. Even when you remove the drug, it may still remain. It means you have caused a permanent disabling of the brain. In the late 50s, you get the first signs of it, people starting to worry about it. But it's not until the late 70s that psychiatrists start warning their patients about it. 20 years. El fabricante del Thorazine, SmithKline French, tenía buenas razones para ocultar la mala noticia. Tan solo el primer año, su inversión tuvo un rendimiento del 3000%. Con el público y la prensa sin conocer los severos e incapacitantes efectos secundarios, médicos y psiquiatras prominentes se reunieron en Puerto Rico para sentar las bases para difundir las drogas psiquiátricas en el futuro. El psiquiatra Nathan Klein escribió lo siguiente en el informe final de la conferencia. The present breadth of drug use may be almost trivial when we compare it to the possible number of chemical substances that will be available for the control of selective aspects of man's life in the year 2000. El Dr. Klein encabezó un movimiento que inundó con nuevas drogas psiquiátricas maravillosas el mercado mundial, apoyado por una masiva máquina publicitaria que gastó cientos de millones de dólares. La psiquiatría era ahora una industria de narcotraficantes. Para 1970, la Asociación Psiquiátrica Americana dependía tanto del dinero de las compañías farmacéuticas que el 30% de su presupuesto anual venía de anuncios de estas en sus revistas oficiales.
So we had money flowing to trade organizations, we had money flowing to the doctors, and to their journals. Well, we all know that that is going to influence how they think. The majority of National Institute of Mental Health and National Institute of Health scientists are getting more money from drug companies on the side than their tax-based salary. No obstante, las consecuencias que estas sustancias químicas provocan no parecen muy atrayentes. Aunque estas no curan ninguna enfermedad mental o nerviosa, estas han revolucionado las representaciones del psiquismo, fabricando un hombre nuevo, liso, sin humor, agotado por evitar las pasiones, avergonzado de no estar conforme al ideal que le propone. Es así como responderá este hombre a sus dificultades y sufrimientos cuando queda atrapado en el consumo único de estas sustancias. Al ser prescritas por los médicos generales y especialistas, estos fármacos tienen como finalidad inicialmente de normalizar los comportamientos y suprimir el sufrimiento psíquico. Pero aquello que preocupa a los investigadores es sobre todo que ni sus fabricantes ni los profesionales encargados de diagnosticarlos, clasificarlos o prescribirlos les interesa en lo más mínimo dar cuenta de su etiología o de buscar su significación de este malestar del hombre contemporáneo frente a su vida. Estas sustancias psicotrópicas se encuentran clasificadas en tres grandes grupos. Primero, los psicolépticos. Son aquellos que tienen efectos hipnóticos, susceptibles de controlar los problemas de sueño, los ansiolíticos y los tranquilizantes, que suprimen los signos de angustia, de ansiedad, de las fobias y otras formas de neurosis. Además, están los medicamentos supuestamente específicos en el caso de la psicosis y de todas las formas de delirios crónicos o agudos. Segundo, los antidepresores, que a diferencia del grupo anterior, estos medicamentos serían indicados como estimulantes del sistema nervioso y servirían para el tratamiento de todo tipo de conducta depresiva. Tercero, los reguladores del humor. Son sustancias alucinógenas asociadas a los estupefacientes que, según sus creadores, permiten controlar y regular los cambios del estado de ánimo. Estas serán las nuevas propuestas de la ciencia tendientes a responder a la esencia de la condición humana, cuando el sufrimiento psíquico y el malestar invaden al hombre en su vida amorosa, relacional y afectiva. El sufrimiento psíquico y la salud mental, liberada de las cadenas del asilo, pasa a ser enfrentado con sustancias químicas elevadas al cenit de la potencia del ideal de la ciencia positivista y cuantitativa. Es así como la multinacional farmacéutica Pfizer promovió al final de la década del siglo pasado un producto químico para tratar las depresiones del hombre moderno, conocida como fluoxetina, que ellos mismos llamaron la droga de la felicidad, que no era nada menos que el Prozac, cuyas bondades se han ido disipando con el pasar del tiempo por las consecuencias que ha tenido en las juventudes del país donde fue creada por sus grandes laboratorios. Si bien el descubrimiento de la psicofarmacología en 1952 por los psiquiatras franceses Jean Delay y Pierre Deniker aportó nuevas formas menos violentas con respecto a los tratamientos psiquiátricos, lejos de los asilos del siglo XIX y de comienzos del siglo XX. No obstante, el mismo Jacques Delay, principal representante francés de la psiquiatría biológica, ya en 1953 escribía, citado por Elizabeth Rudinesco, abro comillas, es conveniente recordar que en psiquiatría los medicamentos no representan sino un momento en el tratamiento de una enfermedad mental y que el tratamiento de fondo debe ser aquel de la psicoterapia, cierro comillas. Para saber más sobre las consecuencias de los neurolépticos, encontramos en los libros de neurolépticos de A a Z de Pierre Simon y Faure, del Departamento de Farmacología del Hospital Pitié-Salpêtrière de París, ediciones PIL 1985, una cita que dice
El término creado por DeLay y Deniker, los neurolépticos, solo pueden ser utilizados por los derivados que presentan las 5 características definidas por sus autores. Primero, creación de un estado de indiferencia psicomotora. Segundo, disminución de la agresividad y la agitación. Tercero, acción reductora de la psicosis. Cuarto, producción de afectos secundarios y vegetativos. Quinto, acción subcortical predominante. Página 52. Parece que la misma psiquiatría biológica tomará distancia frente al poder mismo de las sustancias químicas utilizadas para su tratamiento en salud mental, por los efectos y consecuencias que a largo plazo éstas pudieran tener. En efecto, encerrado el sujeto en una nueva alienación que pretende curarlo de la esencia misma de la condición humana, se alimenta así la ilusión de un nuevo irracionalismo, porque entre más se considera que la absorción de medicamentos podría poner fin a los síntomas o que estos pudieran transformar la personalidad, más el sujeto se decepciona en busca de otras formas de tratamientos corporales o mágicos. Isabel Rudinesco, 1999, página 25. Bryant was being kept dumb and high on Ritalin so that they could make $2,500 per month. He gave me Valium, and I got addicted to it. It wiped out my life. My life has been ruined. My joy has been stolen. Se puede constatar en Occidente el surgimiento escandaloso en todos los países de espacios en las masas medias, la televisión, el internet e iglesias de garaje, con extraños nombres que buscan llamar la atención de los fieles cada vez más numerosos, quien con una contribución económica regular al capricho de cada iglesia, buscan una respuesta a su sufrimiento físico, psíquico o material, donde en el nombre de Dios no se sabe cuántos dioses existan, pero parece que estos pastores cada uno crearan su propio Dios. Es así como también encontramos en la televisión desde programas pseudocientíficos en National Geographic, donde reducen todos los actos humanos, comportamientos y sentimientos a meras reacciones químicas del cerebro, o donde los vendedores de ilusiones buscan resolver el malestar social, familiar, con terapias de choque que atraen a un público curioso y ávido de la morbosidad del sufrimiento humano, expresada en una forma descarnada donde la vida íntima se transforma en un espectáculo público. Si bien se busca encontrar formas rápidas, mágico-religiosas, acudiendo a vendedores de ilusiones de todo tipo, pues somos muy cobardes frente al dolor físico-moral. Pero existen denuncias del lado de aquellos que promovían las virtudes sin límite de los psicofármacos para que estos sean administrados de una manera más racional y en coordinación con otras formas de tratamientos. Además, Henry Laborie, inventor de la psicofarmacología, ha declarado en la revista L'Encéphale, tomo 27, 1953, París, citado por Rudinesco, que la prescripción de medicamentos de manera sistemática no era una solución en la salud mental. A estos dos autores se suman otros, como psiquiatras como Eduardo Sarifian, quien denuncia el exceso de psicofármacos en su libro Le Prix du Bien-être, Psicotropique y la sociedad, Precio del bienestar psicotrópico y la sociedad, 1996, edición Odile, Jacob, París. Él escribe a propósito de los medicamentos psicotrópicos: estos se han transformado en el símbolo de la ciencia triunfante, aquello que explica lo irracional y cura lo incurable. El psicotrópico simboliza el triunfo del pragmatismo y el materialismo sobre la elucubración psicológica y filosófica poco claras que tratan de abordar al hombre. El imperialismo del fármaco en salud mental. En el capítulo sobre los medicamentos del espíritu, la historiadora Elizabeth Rudinesco considera que en la actualidad los psicofármacos se han transformado en una forma particular de imperialismo, por la manera como están siendo utilizados por la medicina y esencialmente porque son prescritos por médicos generalistas sin una formación especializada en salud mental. En efecto,
todos los médicos y especialmente el médico general aborda de la misma manera toda clase de afecciones sin saber de qué tipo de tratamiento se trata. Psicosis, neurosis, fobias, melancolía, depresiones son tratadas todas con psicofármacos, como cualquier otro estado ansioso consecutivo a duelos, crisis de pánico pasajeras o crisis extremas relacionadas con un entorno difícil. Elizabeth Roudinesco, 1999. Podemos entender la confusión que se produce cuando se desconocen las causas o la etiología de estas entidades clínicas psicopatológicas. Tras años de informes de esos efectos secundarios e incontables casos de violencia, automutilación y muerte, en 1991, especialistas en salud, legisladores y el público finalmente obligaron a la FDA a ordenar una investigación. I know with absolute certainty that if Charles had any idea of the side effects of Prozac, he would never have taken it. I had two sons, David Lee, age 8, Billy 16. Wife 20 years, all gone. I'll tell you why. After being on Prozac for 21 days, my wife shot and killed both of these two boys right here. She turned the gun to herself and shot herself twice. I took the 9mm automatic, sat down on the bed and put the gun to my head. And I blew a 4-inch hole out the back of my arm instead of my head. Thank God I was a lousy shot. Had someone looked further into Prozac, steps could have been taken to avoid it. Lo que se suponía que fuera una sesión imparcial era un panel de psiquiatras que en su gran mayoría tenía lazos financieros con las compañías farmacéuticas. They basically couldn't find an expert, a doctor, a psychiatrist, at a leading medical school who basically in some way or another didn't have a consulting agreement, hadn't taken money from the pharmaceutical companies. I do not find from the evidence today that there is credible evidence to support a conclusion that antidepressant drugs cause the emergence and or the intensification of suicidality and or other violent behaviors. 500 deaths, 33 murder cases, and over 20,000 adverse side effects. Would you like to tell me why this drug is still on the market? Is there an alliance, an unholy alliance between the psychiatric community, the pharmaceutical industry, and the FDA? And the answer is yes. Más adelante, en este mismo capítulo, encontraremos algunos ejemplos clínicos en aras de aclarar en qué radica dicha confusión en el tratamiento de estas afecciones de salud mental. El poder de la ideología del medicamento es tal que cuando se pretende devolver a un hombre sus atributos viriles, esto despierta dudas de su estado emocional. Así, este sujeto que se consideraba impotente acudirá al Viagra para terminar una vez por todas con su angustia, sin preguntarse nunca cuál es la causalidad psíquica de su síntoma. De otro lado, vemos a otro hombre con un pene que realmente a nivel físico no responde. A este hombre también le será prescrito el mismo medicamento para mejorar su estado, sin preguntarse cuál es la causa orgánica de su impotencia. Lo mismo ocurre con la utilización de los antiansiolíticos y antidepresores. Cuando una persona normal encuentra una serie de desgracias, pérdida de un ser querido, abandono, accidentes, le serán prescritos en caso de angustia o de duelo el mismo medicamento que otra persona que no tenga este tipo de problema, pero que presenta problemas idénticos debido a su estructura psíquica, melancólica o depresiva. Elizabeth Roudinesco, 1999, página 27. Para completar estos ejemplos, el psiquiatra Sarifian, citado por Roudinesco, plantea que muchos médicos prescriben tratamientos con antidepresores a personas que están simplemente tristes, desorientadas, debido a la ansiedad que presentan, lo cual provoca el estado de aletargamiento o lentitud que los lleva a consultar. El medicamento, en este caso, vendría a esconder o disimular la verdadera causalidad psíquica que el sujeto desconoce.